Persona que está a su lado. Eso. Estoy muy contenta porque llevo 2 domingos seguidos en que hemos estado con los Jones acá. Chicos, bienvenidos a la iglesia grande, ¿no? Los veo contentos, chévere. También hacen parte de nuestra iglesia y me alegra verlos todos bonitos. Entonces nos alegramos. Les damos un aplauso a nuestros jóvenes. ¿Ustedes creen que ahí hay pastores, evangelistas, misioneros, profetas, adoradores, servidores, ujieres, de todo? Y detrás de eso hay médicos, abogados, recepcionistas, servidores de casa. ¿Cuántos lo creen? Nos alegramos mucho, Dios ha sido bueno. Vamos a tener un tiempo excelente de bautismos el día 27. Lo dije hace 8 días. ¿Alguien sabe de qué se trató la predicación hace 8 días? Del bautismo, y fue bien clarita y puntual. Tenemos más o menos 20 personas que se van a bautizar y entendemos por qué lo hacemos, pero la invitación sigue extendida. Si alguna persona está pensando o no sabía, el 27 vamos a tener bautismos. Está Luz Elena, no veo a Luz Elena ahorita, pero ya debe estar por algún lado por ahí haciendo algo. Ya debe estar está afuera como una hormiguita. Entonces con Luz Elena, ¿cuántos conocen a Luz Elena? Ya, Luz Elena, Pastor David yo lo levanta la mano. Entonces, ella va a estar tomando nota, ella de hoy en 8 días, véala, ahí está. Luz Elena, hazte más acá por si alguien de acá no sabe con quién es. Bueno, véala. Me encanta Luz Elena, nosotros podemos decir tu edad o como mujer no la dices. No, ¿vale o no se vale? ¿No? ¿Sí? ¿A cuántos años? 70. Le damos un aplauso. Ella tiene 70 años y mírenla. O sea que es chévere. Yo no entiendo porque a veces, la mayoría de mujeres no les gusta decir la edad. O sea, yo no lo entiendo. A mí me parece chévere porque son regalos de parte de Dios. Yo tengo 58, es más. Creo que pensaban que yo también estaba pensando que cumplía 60 este año. Cierto que se pensaba y después miraron las fechas y no, me bajaron 58. Yo dije, uy, pero no sé, me parece que son regalos de Dios, que es como quitarle años a lo que Dios nos ha dado regalo. Entonces vivamos cada etapa en su justa medida, pero disfrutemos los regalos de Dios. Entonces, volviendo al caso, me perdí por allá. Bautismos, el 27, sábado 27 de este mes, vamos a tener unos excelentes bautismos. Entonces, haga parte de este momento hermoso si no lo ha hecho. ¿Qué otro anuncio tenemos? No sé, regáleme el sobre de los diezmos porque en el primer servicio no lo hice. ¿Y cuántos hace 8 días se quedaron callados con el diseño que yo había hecho? Porque no habían llegado los que son. Y entonces se nos acabaron, pastor, los sobres, tuvimos problema con el código QR para imprimir y todo el tema, entonces nos quedamos sin sobres. Entonces se me ocurrió la brillante idea de comprar sobres blancos y yo misma les escribí nombre, fecha, el valor y todo, y les dije a todos, ¿cómo les parece el diseño? Y todos pues como... Y les dije, no, es que lo hice yo. Y todos, ay, sí está lindo. Yo, no, está horrible. Era el momento de salir. Hoy tenemos sobres. ¿Les parecen bonitos azulitos? Chévere, ¿cierto? Entonces me parecen bonitos, me parece algo chévere para que lo tengamos ahí en cuenta. Vale la pena. Este sobre tiene acá, le colocamos esta vez como punteadito, rotulado, no sé cómo se dirá, demarcado, para que si usted tiene una petición, una oración, por favor, en el sobre la escribe y nosotros la entregamos a Luz Elena, que hace parte del área de oración, y estaremos orando también por lo que ustedes tienen peticiones, los estaremos apoyando. Bueno, tenemos el código QR también para que usted lo mire ahí, lo diligencie, datos claros, cédula, todo. Si tiene NID o cédula de extranjería. Eve fue la que salió con el tema de la cédula de extranjería y yo le dije, Eve, pero si es que a la iglesia no van así como gringos o algo. Me dice, pastora, se congregan personas de Venezuela y son extranjeros. Y yo, sí, ¿no? Pero como los considero mis hermanos, no pensé que fueran de otro país, extranjeros. Entonces también está para diligenciar el número de cédula de ellos. Bueno, y ahora sí vamos a lo bueno de esta reunión. Ok, listo. Me está diciendo Andrés, recordar el tema del 31 de octubre. Nosotros tenemos una actividad para los niños. Anteriormente pensábamos que el 31 de octubre no salíamos a las calles porque era satánico. Mis hijos, Cristian y Daniela,
crecieron sin un 31 de octubre saber nada de la vida, porque eso era pecado. Les comprábamos una talegada de dulces y coman dulces y miren el Rey León, era lo que ellos miraban, y a dormir porque era pecado. Ahora entendemos que todos los días son creados por Dios, en Él, por Él y para Él. Entonces aquí tenemos una actividad evangelística ese día donde toda la iglesia hace partícipe, como trayendo una libra de dulces, un paquete, una arroba, lo que ustedes quieran, pero a través de un dulce, detrás de un dulce hay un niño y detrás de un niño hay una familia. Entonces vamos este año, como siempre, por una excelente actividad. Bueno, entonces empezamos a traer también nuestra libra de dulces, nuestra libra, kilo, bulto. ¿Quiénes van a colaborar trayendo dulces? No quiero que el pastor David Bayuelo vaya a voltear a mirar. No vaya a voltear a mirar. ¿Quiénes van a traer un paquete de dulces? Todavía no, pastor, o sea, no, todavía esto no pasa en todo lado. ¿Quiénes van a traer un paquete de dulces? Ah, ¿ya? Vale la pena voltear a mirar. Listo, vamos a traer un paquete de dulces. Dios es bueno. Bueno, pastor David Bayuelo, quiero que esté por este lugar con nosotros. ¿Hay alguien que nos esté acompañando por primera vez? ¿Alguien? Había una niña que estaba con un bebé. Milena, bienvenida. Vamos a darle un detalle que tenemos siempre en casa de Dios. Gracias, servidoras, un detalle. Gracias, Eve. Bueno, un detalle. Dios es bueno. Ahora, en ese orden de ideas, es para mí de verdad una alegría y una alegría en mi corazón de tener al pastor David Bayuelo. Ayer tuvimos una reunión, un taller con todos los servidores. En esta mañana también lo dije y vuelvo y lo diré ahorita y siempre. El pastor David Bayuelo es una persona que está bajo la cobertura de mi pastor John, de mi pastor Albita, profesor de las escuelas de CEPCO, de REMA. Entonces sé que es una persona que corre con la misma corriente, con lo mismo que nosotros creemos, y somos grandes héroes de la fe. ¿Cuántos lo creen? Somos hombres y mujeres de fe. Entonces, para mí es una bendición, y como lo dije esta mañana, pastor David Bayuelo, llevábamos meses y decimos que más de un año, como año y medio, como 2 años. Pastor David, ¿cuándo puede venir a la iglesia? Él no está mucho tiempo acá en Bogotá, ahora más está en Barranquilla, en Panamá, está viajando. Bueno, ahorita está apoyando una iglesia. Pastor, me dolía lo que me contaba. Falleció un pastor en la costa. Y cuando hablamos esta semana con pastor David Bayuelo me decía, no falleció solo un pastor, falleció un hermano mío. Me decía, ahora hermano, ¿no? O sea, salían, compartían con las familias, entonces doloroso, y está apoyando la esposa del pastor y obviamente con la pastora Miriam. El pastor David Bayuelo es importante, ha sido importante en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando Mauricio parte con el Señor y yo quedo bajo la cobertura de mi pastor John y mi pastora Alba, el Señor me rodeó de pastores. Allá son hartos, no como 250, yo creo, muchos pastores, pero he tenido la bendición de tener o sea, no sé, como que cuando hay muchas personas, el Señor le regala a uno un grupo más pequeño, y luego otro más pequeño, y luego otro más pequeño. ¿Cuántos lo han experimentado? Personas en la vida de cada uno. En la mía ha colocado pastores como el pastor Pablo, como Tatiana, como la pastora Elenita, bueno, muchos pastores, como esos muchos son poquitos, pues, de los 250. Pero pastor David Bayuelo hace de esos 5, de esos 4, de esos que están en mi corazón, me ha ayudado muchísimo en su apoyo en momentos complejos de la vida. Ellos han estado ahí para apoyar. Entonces, para mí es una gran alegría que usted tenga hoy un corazón enseñable, un espíritu enseñable, y tenga un corazón, pero también traiga un cuaderno, noticas, tenga todo, y vamos a aprender hoy. Bueno, vamos a estar bien receptivos. Pastor David Bayuelo, tenemos hasta las 3 de la tarde. 3. Pastor David Bayuelo va a estar orando por nuestros diezmos y ofrendas, entonces el tiempo es de él. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están bien hoy? ¿Están bien, seguro? Bueno, muéstreme a ver que se le note. Ah, sí, los veo bien. Ahorita con los dulces los vi mal, pero ahora los veo bien. Gloria al Señor. Me alegra mucho poder estar aquí. Le decía a la primera reunión de la mañana, que para mí es una honra, sobre todas las cosas, porque para uno debe ser lo más importante en la vida el saber que Dios nos ha dispuesto para ser parte de su obra, y eso es honrar. O sea, el poder estar aquí hoy y compartir la palabra, yo digo, Señor, que me hayas visto a mí, es glorioso.
Pero también para mí es motivo de honra por lo que decía la pastora Clau, o sea, por el hecho de amarle desde el corazón, como también una hermana entrañable puesta por Dios, y obviamente también su casa espiritual, que es esta, casa de Dios. Así que es una gran bendición. Referirme rápidamente a algo concerniente a lo que tiene que ver con la ofrenda, ¿sí? Que tiene que ver con la ofrenda y el diezmo que nosotros damos. ¿Cuántos saben que nuestro diezmo y nuestra ofrenda es una siembra? ¿Cuántos saben eso? Sí. Y rápidamente lo digo, cuando nosotros leemos en un texto que se encuentra en Juan, en el capítulo 12, el versículo 24, Evangelio de Juan, descubrimos que hay una palabra que resulta ser trascendente, muy trascendente para los que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Lo que dice ese texto es que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, pero si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Y bueno, hemos leído tal vez muchas veces ese texto, pero realmente a quien está interpretando desde la verdad espiritual es al Señor Jesucristo. Está refiriéndose a Él, está refiriéndose al hecho de que Él es ese grano de trigo que cae en tierra y que cuando murió produjo una gran cosecha. Y de hecho es tan grande que usted hace parte de ella, usted hace parte de esa cosecha que se levanta. Pero eso me ponía a reflexionar en mi abuelo. Yo tuve mi abuelo materno, un abuelo agricultor, sembraba la tierra, sobre todas las cosas sembraba arroz y maíz, ¿sí? En la costa de, bueno, exactamente en el departamento de Córdoba. Y él eran los dos cultivos que pues distinguían los tiempos de cosecha, de siembra y cosecha. Pero yo notaba que él era muy feliz a la hora de sembrar, pero muy feliz. Y cuando usted está pensando en sembrar, no sé si de alguna manera lo ve así, pero yo lo que observaba siendo un niño que él nos ponía a ayudarle era que hacía un sol inclemente, que el terreno era árido, que había que tomar una pica y, mejor dicho, abrir el terreno, que quitar las piedras que habían, que quitar la maleza. Y yo veía a mi abuelo tan feliz y yo decía, pero bueno, ¿qué te causa felicidad si yo lo que estoy viendo es que trabajamos y no veo todavía la cosecha? Y su respuesta era tan sabia, porque él me decía, estoy muy feliz porque el tener la oportunidad de sembrar me da la expectativa de cosechar. Si yo no tengo la oportunidad de sembrar, no tendré nada que cosechar. Y sabe, a veces nosotros tenemos falsas expectativas porque no sembramos, pero tenemos la idea de que vamos a cosechar. O sea, tenemos la idea de que en definitiva hay algo que vamos a recibir. Y Dios nos está invitando. De hecho, el apóstol Pablo va a decir, el que siembra escasamente, escasamente recogerá, pero el que siembra abundantemente, abundantemente recogerá. Entonces llegaba el momento de la cosecha y mi abuelo lo veía sencillamente recogiéndola. Yo le decía, pero ahora sí yo estoy feliz porque estoy viendo el maíz, estoy viendo el arroz que sembramos. Y él decía como, pues yo no le veo, porque yo lo que sé es que en la época de ponerme feliz era cuando sembraba, porque eso me hacía saber que iba a cosechar. Y cuando llega este momento, el momento de orar o de tomar los diezmos y ofrendas, a veces estamos tristes. O sea, como, ay, ya llegó esa hora de que tengo que echar ahí en ese. Y yo diría que por eso Pablo va a mencionar que cuando lo hacemos tenemos que hacerlo con alegría, tenemos que hacerlo con sencillez de corazón. Entonces, cada cosa que usted ha depositado allí solo significa algo, y es que tenga expectativa de la cosecha que va a recoger conforme a la semilla que sembró. Y una segunda cosa que veía en mi abuelo es que él colgaba a las orillas o en el alarde del patio de su casa, había como una choza y ahí colgaba unos costales llenos de semillas. Yo le preguntaba, ¿y por qué cuelgas eso? Y me decía, bueno, porque después de la cosecha yo guardo la semilla para la siguiente siembra. Yo, pero abuelo, ¿y por qué veo que la semilla que guardaste ahí es mejor que la que nos estamos comiendo? Y él decía, porque hay que guardar la mejor semilla para la siembra, para que así siempre la cosecha cada año sea mejor. O sea, con la mejor semilla iremos teniendo mejor cosecha. Y la Biblia apunta a que nosotros no demos con tristeza, pero también apunta a que demos de lo mejor. O sea, cuando nosotros observamos al Señor Jesucristo, no sé si usted lo ve, pero Dios no nos dio cualquier cosa. Dice la Biblia que nos dio a su Hijo. Y dice incluso que si nos dio a su Hijo, no nos dará juntamente con Él todas las cosas. Así que si Dios no nos dio cualquier cosa, si nosotros pensamos como, bueno, aquí me queda esto. Yo creo que algunos nos hemos visto como nos hemos vuelto tanteadores profesionales. Cuando metemos la mano al bolsillo, ya sabemos de a cuánto es la moneda, y uno como de cuánto es el billete, uy, ya sé, ¿sabe? Y es porque no estamos pensando en el sentido correcto, porque al final el sembrar debe producir gozo, y la razón es porque quien produce una cosecha impensable para nosotros es aquel que ahora en su mano toma esa siembra para bendecirnos y bendecirnos abundantemente. Amén. Así que quiero que comprenda que lo que usted ha sembrado esta mañana, o lo que va a sembrar si aún no lo ha hecho,
va a tener una cosecha. Alégrese hoy. No espere alegrarse el día de la cosecha, sino alégrese porque Dios en su gracia le permitió sembrar. Y si le permitió sembrar es porque Él antes extendió su mano para que su vida fuera bendecida. Amén. De lo recibido de tu mano, de eso te hemos dado. Así que oramos, Padre, te damos gracias porque sabemos que esta semilla, Señor, que es puesta aquí, Señor, no se queda sin un abundante fruto, Dios del cielo. Así que esperamos la cosecha, tenemos expectativa y esperanza de la cosecha conforme a lo que nosotros hoy hemos puesto en ti, Señor. Así que bendigo cada persona de esta casa y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú les llevas a avanzar, a tener ese incremento particular, Señor, en lo que tiene que ver incluso con sus cosas materiales. Gracias te doy, Padre, porque tú eres bueno en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Cuántos dicen, diga conmigo, gracias, Señor? Gracias, Señor. ¿Cuántos desayunaron hoy? Amén. Entonces diga con más fuerza, gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios es bueno, amén, Dios es bueno. Bien, quiero contarles que el día de ayer tuvimos un seminario con el liderazgo. Realmente me pareció extraordinario lo que Dios nos compartió, lo que el Señor nos regaló por revelación. Y esta mañana diría yo que vamos en la misma línea, sobre todo porque tenemos que tener una idea particular en mente. Y es que todos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús, el Señor nos dio la oportunidad de que naciésemos de nuevo. O sea, nos dio la oportunidad de tener un nuevo nacimiento. Es tan así que observen un detalle. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, creo que han leído esa historia por allá en el libro de Éxodo, el Señor determinó algo. A partir del momento en que ellos salieron de esa nación, empezó a contar el año 1. O sea, no importaban los años que hubieran pasado atrás, Dios dijo, tú vas a empezar a contar desde este año. Así que año 1. Eso se relaciona con una palabra que el apóstol Pablo va a decir a los corintios cuando les dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que entienda esto, todos los que estamos aquí, si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, lo que el Señor nos permitió es tener un nuevo comienzo, un nuevo arrancar, un nuevo comenzar. Tú comenzaste con el año 1. Pero aquellos que nacimos dentro del orden de lo natural, tenemos que saber que nacimos siendo bebés, ¿sí? Nacimos en una condición incluso que no nos permitía valernos por nosotros mismos, una condición que nos hacía dependientes de otros seres humanos, en particular o con seguridad, la gran mayoría de nosotros fuimos dependientes de nuestros padres. Pero, si usted se observa hoy, usted no se quedó siendo ese bebé. Usted fue una persona que fue teniendo un crecimiento en el orden de lo natural o en el orden de lo físico que lo trajo al estado en el que está hoy. De hecho, yo veía esa filmación que tienen ahí, si no estoy mal, creo que fue en el año 2023. Y en el 2023 tenía la barba negra. Yo decía, Dios mío, ¿qué ha estado pasando? Ya esta barba se está volviendo demasiado blanca. Ya voy a empezar a teñirla. Aquí me dijo Andrés que él tiene algo para teñir la barba muy efectivo, entonces. Pero lo que quiero que observe es que el tiempo va pasando y a medida que el tiempo va transcurriendo, también nosotros en lo natural vamos creciendo. Y esto me hace recordar la historia de un pastor que en alguna ocasión me dice que se encontró con un creyente. Él nunca había visto a esa mujer con su hijo y la vio con su hijo y le dijo, ¿tu hijo? Y le dijo, sí, él es mi hijo. Y entonces él le preguntó, oh, qué bien el niño, qué bonito, dijo. Y le preguntó, ¿y cuántos años tiene el niño? Porque lo vio por su estatura como un niño. Y ella le dijo, tiene 18. Y entonces él lo miró y dijo, oh, ya no dijo qué bonito, sino que dijo, oh, qué curiosito. ¿Sabe lo que quiero decir? Es que lo mismo pasa con la cronología espiritual de aquellos que hemos aceptado al Señor. Es cierto que comenzamos con un nuevo nacimiento, comenzamos siendo bebés espirituales, pero lo que Dios determina en su palabra es que tú debes crecer. Lo que Dios determina en su palabra es que tu estatura espiritual cada vez tiene que ser distinta. Lo que Dios determina en su palabra es que tú puedas dar una medida que exprese madurez. Porque si no, no vas a ser tan especial en el Señor, sino que vas a ser curiosito. Amén. ¿Cuántos curiositos hay aquí? Ah, dijeron amén. ¿Sabe? El punto es que el apóstol Pablo va a hablarnos sobre eso. Y quiero que usted me acompañe a un texto bíblico que se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, el versículo 11. Un texto que sé que muchos conocen como la preeminencia del amor. Es cuando el apóstol Pablo habla precisamente de ese don particular que debe estar en el orden de nuestras vidas. Mire cómo él va a decirlo. Dice de la siguiente manera: cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cuántos están conscientes que los niños tienen una manera particular de hablar? ¿De acuerdo? Dice después, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre o cuando fui maduro, dejé, ¿qué dice? Dejé
lo que era de niño. Ahora entendamos un poquito lo que está pasando aquí. El apóstol Pablo está escribiéndole a una iglesia en particular. ¿Cuál es? La iglesia de Corintio. Esta iglesia, ellos creían ostentar una medida espiritual mucho mayor de la que realmente tenían. Así que el apóstol nos describe claramente la transición que con toda seguridad se debe gestar en la vida espiritual de todo cristiano. Usted no puede pretender ser alguien que realmente está en el orden divino o está moviéndose en el orden divino o está conforme a la voluntad de Dios, pero quedándose con una estatura que no corresponde a lo que es su tiempo en el Señor o su tiempo de experimentar la palabra de Dios en su vida o experimentar la presencia de Dios en usted. Entonces está claro que hay una etapa de nuestra vida natural y de nuestra vida espiritual en la que tendremos una visión completamente corta, o sea, una visión infantil de todas las cosas. Nosotros veremos el mundo con inocencia, nosotros hablaremos cosas que cuando estamos frente a otros y las escuchan, nos verán y dirán, pero bueno, pero qué infantil es este espiritualmente. Que a veces nos dirán incluso, qué tonto se escucha, precisamente porque tenemos esa condición, no solo, como les digo, gestándose a veces en lo natural, sino también en lo espiritual. Pero el crecer es algo que debe conducirnos a la madurez y con ello el que nosotros podamos llegar a hablar, pensar y juzgar como hombres, ¿de acuerdo? Para juzgar como maduros. Usted ve un niño y a veces tiene una conversación con él y hasta uno se ríe. Uno dice como, ¡ay, qué conversación! O sea, uno la siente divertida, uno la siente jocosa por la inocencia que muestran o por las ocurrencias que tienen. Pero cuando usted escucha a un adulto hablando como niño, usted dice, esto está raro, ¿sí o no? O sea, cuando usted escucha, ¿qué pasa? Yo lo escucho. De verdad hay gente adulta, muchachos de 17, los ¿cómo? Jongus, Jones, o sea, de joven en inglés, Jones, ok, Jones. Sí, se me escucha bien, Jones. Bueno, uno escucha a veces jóvenes y esos jóvenes uno les oye hablar y es como, y yo digo, oye, pero qué pechichón, se ve que lo pechicharon toda la vida en su casa, porque tienen una voz de pechichones. Yo tengo en la iglesia el muchacho que hoy dirige la alabanza, se llama Felipe, le hemos dicho toda la vida de cariño Pipe, pero Pipe tenía ya como 19 años y su voz no se había desarrollado. Así que Pipe hablaba y tú veías al hombre como tal y resulta que él, pastor, que no sé qué. Y uno, eso no corresponde, ¿qué pasó aquí? Bueno, ¿qué hicimos? Mandamos a Pipe donde la fonoaudióloga. Tocó mandarlo donde una especialista para que arreglara el asunto. Y después escuchamos a Pipe un día y Pipe era, ¿qué vas, pastor? Oh, ahora sí se escucha agradable. Lo que quiero decirle es que hay creyentes así. Uno habla con ellos y ¿y esto qué pasó aquí? Dios mío, esto hay que ponerle una oración creativa. Y Pablo está diciendo eso, está diciendo que hay creyentes que hablan como niños, hay creyentes que piensan como niños y hay creyentes que juzgan como niños. Pero el punto no es que estés ahí, el punto es que tú tienes que crecer. Así que de esta manera, como Pablo procura resolver algunos conflictos dentro de lo que tiene que ver con la iglesia de Corintios, ¿por qué razón? Porque ellos navegaban en lo que era su inmadurez. Ahora entendamos esto, entendamos algo que resulta importante. Cuando uno es niño, requiere de cuidados especiales. Cuando uno es niño, todo el tiempo están pendientes de uno, no te caigas, no te tropieces, cuidado te golpeas, no vas a comer, ven y te doy la papada, ven y te doy la papilla, ven y te doy. Cuando uno es niño, pero resulta que llega un momento en donde usted tiene que empezar a moverse en su independencia. Véalo desde lo espiritual. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, muchas veces tendremos o necesitaremos de alguien que nos enseñe, alguien que nos guíe, alguien que nos diga eso es malo, eso es bueno, no hagas eso, no mires así. Cuando estamos en ese estado necesitamos que nuestra vida sea tutoriada, que todo el tiempo alguien nos esté guiando. Pero lo cierto es que cuando llegamos a ese estado en donde ya ha transcurrido un tiempo en el Señor, nosotros tenemos que pensar en la necesidad de crecer. Y Pablo está viendo en la iglesia de Corintios que están pasando cosas. Quiero contarles que en esa iglesia había un mover poderoso del Espíritu Santo. En esa iglesia hablaban en lenguas, interpretaban lenguas, había profecía, se movían en los dones. Y entonces ellos decían, definitivamente nuestra estatura espiritual es mucho mayor. Ellos se sentían entre ellos mismos que generaban rivalidad por eso. Pero el apóstol Pablo va a mostrarles que hay algo en particular que no tienen, y por eso escribe 1 Corintios capítulo 13, y es el don mayor. Y el don mayor es el don del amor. Él está diciendo, si tú hablas en lenguas, si tú profetizas, si tú haces todas esas cosas gloriosas a través del Espíritu, pero no tienes amor,
es como nada. Eso es lo que va a decir el apóstol. ¿Por qué? Porque se probaba su inmadurez en las rencillas que habían entre ellos. Problemas, envidias, el uno criticaba al otro, el otro señalaba al otro. Y Pablo está diciendo definitivamente, ustedes son inmaduros espiritualmente. Entonces, ¿sabe? Pablo había enseñado a esa iglesia. Ahora piense algo. Si uno observa la Biblia, tiene que decir que si existe un supermaestro, o sea, el maestrazo de los maestrazos es el apóstol Pablo. O sea, ¿quién no quisiera tener todo el conocimiento o la revelación que Pablo tenía? Así que él les había estado impartiendo de lo mejor. Y quiero hacer alusión a eso, porque bueno, yo conozco a su pastora. Conozco a su pastora incluso desde hace muchos años, y la conocí recibiendo instrucción, recibiendo enseñanza. Mencionaba esta mañana que está haciendo por segunda vez rema. Y eso me ponía a pensar, porque lo que yo descubro es que es una mujer que ama y teme al Señor. Y como sabe la responsabilidad que tiene, también reconoce el que requiere crecer, el que requiere tener esa revelación de Dios para poder impartir lo que ustedes necesitan. Entonces eso me da tranquilidad, porque sé que su escogencia no es equivocada. Su escogencia de ese alimento para sus vidas es porque va a representar en aquella bendición para que tengan los nutrientes necesarios y su vida espiritual pueda desarrollarse en el orden correcto. Y eso le está pasando a Pablo. Pablo está diciendo, yo a ustedes les he enseñado lo mejor de lo mejor. Yo a ustedes no les he enseñado cualquier cosa. Miren, la doctrina que yo predico, dice Pablo, no la recibí de hombre alguno. Yo fui llevado por Dios al tercer cielo para recibir esa revelación. Lo que yo tengo provino de la misma mente de Dios. Por tanto, no puedo concebir que con ese alimento espiritual que ustedes han recibido todavía se comporten como niños. Todavía estén queriendo mamar de los pechos de su madre. O sea, todavía quieran leche espiritual. Ustedes ya están para comer alimento sólido. Y eso es a lo que Dios nos quiere llevar. ¿Por qué razón? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué nos predicas de esto? ¿Por qué nos enseñas de esto? Porque creo que la idea que tenemos en conjunto, diría yo, si estamos pensando bien, es en incremento, es en crecer. ¿Cuántos quieren más para su vida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nada más. ¿Cuántos quieren incremento en su vida? O sea, ¿cuántos quieren disfrutar la plenitud de las bendiciones de Dios? ¿Cuántos quieren vivir en una madurez que muestre un carácter tan firme que al final la gente no lo vea a usted, sino que vea al mismísimo Señor Jesucristo a través de su vida? ¿Lo quieren? Dios está diciendo entonces, se requiere que ustedes sigan al siguiente nivel, que sigan creciendo, que sigan avanzando en la revelación de mi palabra en su interior, para que entonces tengan una talla mayor. No una medida que ustedes mismos se dan, no una medida que ustedes mismos en su calificarse terminan concluyendo, sino que tengan una medida que realmente corresponda con lo que yo establezco en mi palabra para que puedan tener esas cosas mayores. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que queremos cosas mayores? Entonces dígale al que está a su lado, madura. ¿Le da miedo decírselo? Dígale así, sin temor. Yo respondo, dígale, madura. Si no se lo digo yo, voy a decírselo aquí a los Jones. Madura, 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 madura. Te lo digo en tu cara. Ahora, para todos, maduren. Y le pido que haga un ejercicio. Dígase usted mismo así, mírese a sí mismo y diga, madura. Eso, madura. Entonces Pablo los está llevando a eso. Pablo les está diciendo, saben, ustedes están en tal grado de inmadurez que sus conductas incluso son reprobadas por las personas que están allá afuera. O sea, note a qué punto habían llegado por la falta de madurez. La escritura describe que en la iglesia había un muchacho que le había quitado la mujer a su papá. Y usted dirá, ¿cómo? Porque uno dice, si es la mujer de su papá, es su mamá. No, realmente era su madrastra. Pero este muchacho le quita la mujer a su papá. Ahora, dice que los de afuera se escandalizaban con lo que pasaba adentro. Y no solo eso, habían conflictos, que es que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy de no sé qué. Y a veces nos ponemos en ese tipo de cosas en la iglesia. De hecho, a veces nos sentimos más espirituales, que yo considero que esa doctrina que tú dices, o es que yo tal. Nos ponemos en esos ejercicios que al final, antes de mostrar un mayor crecimiento espiritual que otros, lo que está realmente revelando es la inmadurez que hay en nuestro corazón. Entonces, la palabra de Dios siempre nos marca la dirección hacia el incremento. Sepa, siempre que la palabra de Dios, Dios la determina, como lo está haciendo en esta mañana, a donde nos quiere llevar es a que nosotros podamos incrementar. Sé que esto nos enlaza con un sinnúmero
claramente de bendiciones. Cuando Dios está hablando de incremento, es promesas que fueron cumplidas en Cristo Jesús y que el Señor te quiere dar. O sea, promesas cumplidas que claramente hemos estado esperando que lleguen a nuestra vida, poder recibirlas. Pero lo que no podemos perder de vista es el condicionamiento que nos lleva a tener en cuenta que el reino de los cielos se debe extender primero en nuestro interior para que se vea en nuestro exterior, para poder convertirnos nosotros en vasijas que tienen la capacidad de abrazar todo lo que Dios tiene para nosotros. Usted sabe que si esta mañana no está escuchando es porque es inmaduro. ¿Sabía eso? ¿Sabe que si sus oídos, su mente y su corazón están en otra cosa es porque usted es inmaduro? Es inmaduro. Y usted puede decir, no, pero yo tengo tantos años en el Señor. Pero eso no se muestra por lo que nosotros decimos, eso se muestra por la expresión de nuestro carácter. Esa es la forma. Cuando uno es niño y un niño malcriado es grosero, es irrespetuoso con los adultos, es irreverente, lo mismo pasa con el Señor. Si esta mañana Dios es el que está hablando y usted está expresando irreverencia hacia lo que Dios dice, usted es un niño espiritual. Así funciona. Así que entendamos que esto nos lleva a reconocer que si hay algo que detiene que en mi vida pueda llegar ese avance del Señor y salir de la inmadurez, eso podemos descubrirlo claramente a través de la forma en que hablamos, la forma en que pensamos, la forma en que juzgamos. ¿Está conmigo? ¿Se puso triste? Ok, bueno, partiendo de eso, lo primero que quiero que entienda es que el crecer en nuestro hombre interior no es una opción, es una obligación. ¿Está conmigo? El crecer en el hombre interior no es una opción, es una obligación. Así como lo oye, sepa que si hay una cosa que nosotros vamos a proyectar todo el tiempo, lo que tenemos que proyectar es la vida de Dios a través de nuestra propia vida. Véalo así. Mire, a mí hay un texto que de una manera me reta, porque cuando yo voy a la palabra, descubro que en algún momento le dijeron al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre. Así le dijeron, muéstranos al Padre. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que el Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ahora, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Y recuerdan lo que dice la Biblia, hijo de tigre. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Qué inmaduros son. De tal palo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pero nosotros interpretamos que el Señor Jesucristo está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? No por el aspecto físico, sino que lo está diciendo por el carácter. Él está diciendo, el que ve mi carácter estará viendo exactamente lo que es mi papá. La gran pregunta en esta mañana es, cuando alguien te dice, muéstrame a tu papá, muéstrame a tu Dios, ¿cuántos de nosotros podemos decir, el que me ha visto a mí, ha visto a mi papá? Miren, le voy a contar un detalle. Yo tengo un hijo de 24 años, Samuel David Bayuelo. Y Samuel, cuando era chico, yo tenía una particularidad y es que me gustaba molestarlo. Todo el tiempo estaba molestándolo, él también era molestón. Entonces, cuando tenía por ahí como 5 años, un día le dije, ven que te tengo que contar algo importante. Ya estás en edad de saber esto. Y él me dijo, ¿qué, papá? Quiero decirte que tú no eres hijo mío. ¿Qué? Tú no eres hijo mío. Yo soy tu hijo. No eres hijo mío. ¿Y entonces de quién soy hijo? No, aquí un día nosotros abrimos la puerta, vi una canastilla con un bebé y decidimos tomarte como nuestro hijo. Yo soy tu hijo, pero estaba lleno de rabia. Yo soy tu hijo. Pasaron los años, como 2 años, tenía como 7 y un día le dije, ven acá que te voy a decir la verdad hoy. ¿Verdad de qué, papá? Hoy te voy a decir la verdad de si eres hijo mío o no. Y él, yo soy tu hijo, pues no eres hijo mío. Te quiero contar que tú sabes que aquí en Barranquilla hay muchos arroyos. Y un día iba una poncherita con una bañera con un niño en medio del arroyo. Y tu mamá y yo te vimos y dijimos, ay, pobre niño. Y lo tomamos y lo sacamos del arroyo y lo trajimos y lo tomamos. Y él, yo soy tu hijo. Yo soy. Y se ponía bravo. Bueno, ya pasó el tiempo y por ahí como un año después le dije, ahora sí es el tiempo de la verdad. Te la voy a decir. Y él ya más madurito, papá, ¿cuál es la verdad? Te voy a decir, hijo, que tú eres hijo del gallo y la gallina. Y ya estaba más madurito. Y se echó a reír, ¿sabes? Se sonrió. Y dijo, eso es mentira. Y yo le dije, ¿y por qué es mentira? Es imposible, yo soy hijo tuyo. ¿Y tú por qué dices que eres hijo mío?
Ay, si no soy hijo tuyo, ¿por qué tengo el pelo como tú? ¿Por qué tengo las orejas como tú? ¿Por qué hablo como tú? ¿Por qué camino como tú? Porque soy tu hijo. Un maduro responde a saber que lo que refleja el carácter de Dios en su vida es precisamente la manera como habla, la manera como piensa y la manera como juzga. Ya no hablamos como cualquiera, ya no hablamos como infantiles, ya no decimos cosas tontas. Lo que decimos es lo que Dios dice en su palabra. Lo que predicamos es lo que Dios establece en su palabra. Hoy tenemos un criterio, debemos tener un criterio para poder decir entonces que si ese criterio responde a lo que Dios piensa, entonces yo soy una persona madura. Pero si yo sigo pensando en mi prudencia, si yo sigo hablando en mi prudencia y juzgando en mi prudencia, no puedo decir que soy un maduro en el Señor. Ni siquiera las manifestaciones de poder en mi vida expresan que yo soy un maduro en Dios, porque Jesús dijo claramente que no era porque sanaras enfermos, que no era porque echaras fuera demonios, que no era porque profetizaras, que es lo mismo que predicar. Dios dijo que sería por tus frutos que te conocerían. Tus frutos son los que muestran de qué semilla tú saliste o de qué padre fue el que te hizo renacer. Y si fue Dios, tienes que parecerte como maduro cada vez más a la persona de Cristo. Entonces nos quedamos en un juego a veces, que es lo que Pablo está mostrando, un juego infantil. Hablamos todavía de pucherito. ¿Usted ha visto cómo trata uno un bebé? Yo acabo de ver una bebé esta mañana y yo era como, ay, cochita linda, de la cosa preciosa, de papito, de la cosa, ay, nena moña. Eso se escucha, hasta uno se ve tonto, ¿no? Haciendo eso, pero uno lo hace con los bebés. Ay, pucherito de pucherito. Bueno, ¿sabe cuál es el asunto? Que a veces como pastores estamos así con los creyentes. Ay, pero ¿por qué no viniste, papito lindo, de la cosita linda, de la cosa pechocha? ¿Sabe? Vea, eso realmente no es para un cristiano que está en un proceso de crecimiento. O sea, eso es para que usted ya diga, ¿sabes qué, mamá? Deja de hablarme así. Yo tengo una hermana que tiene 2 hijos ya grandes, uno de 17 y otro de 18, pero yo la escucho así, el bebé de la mamá. Y yo, ¿qué? Y entonces me gusta porque los muchachos con una vocerrón, mamá, no me trates así, yo soy un hombre. Ay, yo, así sí me gusta. Así deberíamos hablar. Yo ahora lo que hablo es como Dios lo establece en su palabra. Lo que yo hablo es como el Señor. Que se escuche lo que Pablo está diciendo. Yo antes era un niño, por tanto pensaba y hablaba de esa manera y juzgaba de esa manera. Pero ahora yo soy un hombre, o sea, yo ahora soy una persona madura y por tanto hablo, pienso y juzgo como lo que ahora soy. Eso es lo que nos da una medida y lo que la Biblia está estableciendo. No podemos quedarnos con la misma estatura, esa estatura en el momento en que nacimos. Así que en 1 de Corintios capítulo 13 versículo 11 dice, cuando yo era niño, dice que hablaba ¿cómo? Cuando yo era niño, ¿cómo hablaba? Como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, más ya fui hombre y dejé lo que era de niño. Entonces Pablo nos está diciendo que ahora él ya es hombre, que él ahora ya es maduro. Y si es maduro, dice, dejé lo que era de niño. Dígale al que está a su lado, deja lo que es de niño. No se atreven a decírselo, dígaselo tranquilo que no le va a hacer nada. Él es maduro, dígale, deja lo que es de niño. Deja lo que es de niño, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora entendamos que la iglesia de Corinto había sido bien alimentada con la doctrina del Señor Jesucristo, pero no se le notaba. Y a veces no se trata de lo que pasa desde aquí, porque a veces somos bien alimentados con la doctrina de Cristo, pero nuestras acciones están suscritas a que somos oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Y seguimos en el mismo estado. Pastor, ¿qué es lo que me lleva a convertirme en un maduro espiritual? Que lo que oigo lo coloque por obra. Si yo escucho la palabra, pero al final sencillamente la dejo en mis oídos y no la traspaso a mi corazón para que se convierta en una acción, yo sigo siendo un inmaduro espiritual. Puedo calificarme de la forma que quiera, puedo decir que yo soy más alto que otros, puedo decir que yo soy más bueno que otros, pero si mi vida no se traduce a través de acciones claras que expresan el carácter de Cristo, entonces yo soy un inmaduro que no tiene la estatura que se supone dice tener. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Bien, entonces entendamos que el apóstol Pablo está diciendo eso. Mire, yo soy de los que considero que a veces nos pasa algo. ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese gordo? ¿Ah? A mí me gusta lo que el Señor está haciendo. No, pastora, mire, me gusta lo que el Señor está haciendo. ¿Sabe por qué? Escúcheme, pastora. Porque ese somos nosotros. Muchas veces, mi príncipe. ¿Sabe?
Ese somos nosotros, la inocencia. Pero una inocencia que a veces se traduce en inmadurez. ¿Por qué? Porque no tenemos ni siquiera la forma de juzgar si lo que hacemos es o no es. Y eso es a lo que el Señor nos está llamando esta mañana. Esto que nosotros vemos de manera espontánea y natural, y que es una imagen que hasta uno lo enternece, tiene que ver con ¿qué? Con el hecho de que yo no me puedo quedar en ese estado. Yo tengo que medir la forma en que vivo. Mire, Santiago va a decir que la palabra es como un espejo, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos se vieron en un espejo esta mañana? ¿Cuántos se pararon frente al espejo y se vieron? Manos arriba los que se vieron en un espejo. Los que no se vieron se les nota, tal cual. Y algunos se vieron, pero parece que no pasó nada. Y aquí viene el ejemplo. ¿Por qué razón? Porque si tú te vistes en el espejo y vistes algo que no estaba bien, no sé, el cabello, algo en la cara, muchas ojeras, las mujeres se taparon un poquito, ¿sabes? Trataron de establecer una forma en que pudieran verse distintos. O sea, hicieron un ejercicio para que no se notara tal vez el defecto que vieron en el espejo. Pero Santiago va a decir que a veces somos esos creyentes que somos oidores, así, pero oidores olvidadizos de lo que la palabra dice. ¿Y cómo lo ejemplifica? Es como aquel que se ve en el espejo y cuando se ve en el espejo se marcha olvidándose de lo que vio. Eso acontece con muchos creyentes. Dios esta mañana nos confronta con la palabra, pero nosotros sencillamente nos estamos haciendo lo de los oídos sordos. Nosotros sencillamente estamos condicionados a creer que tenemos una estatura cuando realmente nuestra talla es muy inferior a lo que nosotros pensamos. Miren, hay personas que se paran en el espejo en la mañana y se ven el defecto, se lo ven. Se ven que tienen algo de este lado, pero empiezan a acomodarse y se acomodan hasta que, a pesar de que el defecto está ahí, no lo arreglan, sino que ya, no, este perfil está mejor. Y todo el día caminan así. Son creyentes que claramente Dios les ha mostrado a través de su palabra aquellas cosas en las que tienen que madurar, pero sin embargo siguen conviviendo con ellas y con la esperanza en su corazón que el resultado de sus vidas sea el que Dios ha establecido en la palabra, una vida abundante. Y si tú no cambias lo que tienes que cambiar y llegas al estado de madurez, el cual Dios nos está pidiendo en su palabra, lo que va a acontecer es que te vas a quedar sin ver todas esas bendiciones y toda esa plenitud que nos entregó el Señor a través de la persona de Cristo Jesús en su sacrificio. ¿Quiénes estamos luchando con cosas y vamos a seguir luchando con ellas? Pastor, pero ¿por qué me dices eso? Eso es desesperanzador. No, es que el balón está en tu terreno y mientras tú no decidas cambiar, vas a seguir en el mismo círculo en el que estuvo el pueblo de Israel por 40 años sin poder disfrutar de la tierra que ya se les había dado, una tierra prometida. Entonces, comprendamos que el apóstol está apuntando esto. Había transcurrido el tiempo y el ver algunos dones manifestándose entre los corintios los hacía creer que tenían una estatura que no correspondía. Y también él va a aludir a otra iglesia, a la iglesia de Galacia, a la iglesia a quien le escribe lo que nosotros conocemos como la carta a los Gálatas. Y uno observa que en el capítulo 4, el versículo 19, él dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, ¿qué estamos persiguiendo nosotros cuando queremos crecer? ¿Qué estamos persiguiendo nosotros cuando procuramos madurar? Que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Yo les pregunto, ¿a quién te quieres parecer? Pero miren lo que Pablo menciona. ¿Cuántas mujeres han parido? O sea, no por cesárea, sino que han parido bebés, han parido. ¿Saben? Y yo les digo, ¿qué tal la experiencia? ¿Dolorosa o chévere? Así como de paseo. Dolorosa. O sea, ¿ya vieron hombres de lo que Dios nos salvó? Y le digo a las niñas, ¿saben de lo que Dios no las salvó? Mentira. Pero saben, él dice que sufre con dolor. ¿Por qué? Porque lo que está viviendo Pablo es que los Gálatas están mostrando inmadurez espiritual. Hay falsos maestros, exactamente una secta que se llamaba los judaizantes, que está diciendo que con aceptar a Cristo no es suficiente, sino que ellos tienen que cumplir la ley. ¿Como cuál? Como circuncidarse, como mutilarse esa parte del cuerpo para poder entonces ser aceptos delante del Señor. Y entonces Pablo les va a decir, ¿saben qué? Estoy sufriendo por ustedes, estoy sufriendo dolores de parto porque ustedes no han entendido que lo que yo deseo es que la imagen de Cristo sea formada en sus vidas. Y eso pasa con nosotros los ministros, pasa con la pastora Claudia, pasa conmigo. Bueno, tal vez aquí no pasa. Yo veo a esta gente y se ve así como ya casi lista para entrar al reino de los cielos, pero no estoy deseándoles la muerte, claro, que Cristo venga y nos vamos. Ahora quiero que entienda esto. ¿Saben? Desde esa perspectiva
Él está sufriendo como nosotros sufrimos porque la gente no me miró, no me habló, no me vio. Todavía nosotros estamos luchando como, oye, llega temprano al servicio, el culto es a las 10 de la mañana, no a las 10:15, no a las 10:20, no a las 11 de la mañana. Hombre, si vas a dar un servicio a Dios, dale el mejor servicio a Dios con excelencia. Hombre, si tú eres un referente en esta casa, no puedes estar dando esos espectáculos que das, ni hablando como hablas, ni dejando que salgan esas palabras sueces de tu boca. Hombre, tú no puedes entrar en esas iras que tú le has llamado que son iras santas, pero eso es pecado, porque la Biblia dice que ese tipo de ira claramente es del diablo. O sea, eso es lo que Pablo está diciendo. Hombre, yo les he dado a ustedes la mejor doctrina y todavía me siento pariéndolos. O sea, así es el dolor que siento porque ustedes no quieren crecer. Dígale que está a su lado, madure. O madura, dígale, madura. Ya, coja confianza y dígale, madura. Ahora dígaselo con más firmeza, dígale, madura. No, ¿sabe? Y eso es lo que Pablo está mostrando. Está mostrando que el crecimiento espiritual de ellos no era el esperado. Entonces, entendemos dentro del orden escritural que hay quienes decidimos ser algo extraño, ser algo extraño. Mire, cuando nosotros hablamos por lo menos de libros como Levítico, mire lo que el Señor dice en un libro como Levítico, en el capítulo 4, versículo 19 al 21. Hijitos míos, perdón, el Levítico 21:20, disculpen, al 21 dice, o jorobado, o enano, y eso quiero resaltarlo, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Entienda, él dice, hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Entienda qué es lo que nos quiere decir este texto desde el Antiguo Testamento. Nosotros hoy nos ofrecemos como sacrificio vivo. Y si cada día usted quiere ser un mejor sacrificio, tiene que dejar de practicar el enanismo espiritual para empezar ahora a caminar en la madurez espiritual. Dios quiere que ofrezcamos desde nuestra vida un fruto maduro, un fruto que muestra el carácter de Cristo, un fruto que sin que ni siquiera abramos la boca, la gente pueda decir, ese definitivamente es un hijo de Dios. Ese definitivamente muestra la compasión, la gracia, la santidad, la pureza del Dios al cual sirve. Ese que está ahí definitivamente es un varón del Señor, una mujer de Dios. Si nuestras familias no quieren saber nada del Señor, nada. No, yo a tu iglesia no voy. De hecho, uno a veces se pregunta, oye, pero fulanito nunca ha traído a nadie aquí, jamás. Ni un compañero de trabajo, ni un amigo, ni a la mamá, ni el papá, ni el tío. Y lo que uno se entera con el tiempo es que nadie cree en su testimonio. O sea, la gente dice, ¿yo para qué voy a esa iglesia? ¿Y para qué entrego mi vida a ese Cristo del cual tú me hablas? Si yo te veo y tú eres el peor ejemplo que puede existir, yo te veo en tu testimonio, yo te veo las cosas que haces, yo veo los chanchullos que tú haces, yo veo la manera como hablas, yo veo cómo te pones iracundo frente a ciertas circunstancias, yo veo cómo maltratas a tu esposa, yo veo cómo le hablas a tus hijos. ¿Yo por qué voy a querer ir allá? Y si somos jóvenes, ay Dios mío, nos ponen los ojos encima, muchachos. Y entonces, no, pero es que tú dices que vas a la iglesia, pero yo te veo en esto y lo otro. Y sepan una cosa, nosotros tenemos una responsabilidad, y es lo que Pablo está diciendo, que Cristo sea formado en nosotros. Y como lo decía el mismo Pablo también, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, hay quienes hemos entrado en un estado de conformismo en nuestra vida espiritual. Y aún a pesar de que Dios nos habla a través de su palabra y nos desnuda lo que está mal en nosotros, el seguir resistiéndonos a poner todo lo que Él ha dicho desde su boca por obra, nos deja en un estado de enanismo. Y es por esto que nos es tan difícil abandonar todas esas actitudes carnales, todas esas actitudes infantiles. Sépalo, tenemos que crecer, tenemos que madurar. ¿Y a qué nos va a llevar eso? A un incremento en todo aquello que Dios dispuso para mi vida. Ahí es donde se dice amén. Ahí es cuando los maduros dicen amén. Amén. En estos días hablaba con alguien que me planteaba el hecho de que había hecho un negocio con otro creyente. A mí no me gusta que los creyentes hagan negocios entre ellos. Hay algunos creyentes muy buenos para hacer negocios. O sea, y cuando digo muy buenos para hacer negocios no es porque sean productivos al hacerlo,
sino porque son buenos para, de alguna manera, no abandonar su testimonio a la hora de hacer negocios. O sea, si compran algo, lo pagan. Son buenas pagas, no son malas pagas. Pero a veces en la iglesia eso gesta contiendas, divisiones, porque fulanito no me pagó, pastor ando detrás de él y me robó. De hecho, pastor, haga algo. Yo le digo, pero es que tú no me dijiste a mí para que yo interviniera a la hora de hacer ese negocio. Ahora, ¿por qué quieres que yo vaya a mediar para que te pague? Pero entendamos que a veces está en juego cosas que están ligadas al hecho de que no tenemos la madurez para enfrentar aquello que el Señor ha determinado en lo que debemos mostrar testimonio. Debemos ser un testimonio vivo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Debemos ser un testimonio vivo del Señor en todo. A mí me gustaba jugar mucho fútbol antes. Cuando tenía tiempo jugaba fútbol. ¿A cuánto les gusta jugar fútbol aquí o por lo menos verlo? A mí me gustaba jugar fútbol. Y resulta que en el fútbol sale de todo, usted sabe. Así que yo tenía una persona que arqueaba en el equipo en el que yo jugaba. Él, bueno, voy a decir su nombre porque nadie lo conoce, pero se llamaba Alejo. ¿Hay algún Alejo aquí? Yo conozco uno por lo menos. ¿Cómo? Alejandro. Sí, le decimos Alejo, pero es Alejandro. Pero no, este Alejo es otra cosa. Aquel Alejo era otra. Y resulta que estábamos jugando fútbol. Y mientras jugábamos fútbol, él se ponía como dice, no sé si esa expresión es grosera, pero la he escuchado acá. Se ponía como rabón. ¿Ese es grosero? ¿Sí? ¿Significa una grosería? Ay, santo Dios, me la quito de la boca. Pero se ponía, él mismo decía, estoy así como dije, perdón mi pastora. Pero él se ponía así, como muy enfurecido. Jugaba, pero jugaba como si fuera el partido así del siglo, el último partido del mundial. Y Alejo se ponía a pelear. Entonces yo le decía, cálmate Alejo, cálmate. ¿Qué cálmate, pastor? Ni que nada, ¿qué me voy a calmar? Y se ponía hasta conmigo. Entonces un día le dije, Alejo, nosotros somos cristianos, hermano. Nosotros no somos otra cosa, no somos del mundo. Y entonces me dijo, pastor, sepa una cosa es la iglesia y otra aquí la cancha de fútbol. ¿Qué es lo que quiere? O sea, yo, bravo. Yo le decía a Alejo, en la cancha de fútbol, el día que vas al supermercado, el día que vas al médico, el día que estás, siempre tú debes saber que lo que debe expresar tu vida es la madurez de un hijo de Dios. En todo. Eso no tiene, no, es que eso es por un lado y por otro lado. No. Nosotros debemos ser maduros en todo tiempo y en todo momento. Ahora, lo segundo que les quiero mostrar y que sé que es importante para usted, es que el crecer en nuestro hombre interior es lo que nos garantiza el poder acceder a la herencia que Cristo nos dio. ¿Cuántos saben que son herederos? Ven acá, ¿y a cuántos les gustan las herencias aquí? Herencia. Poquitos. Bueno, el que no quiera herencia, que me la deje, yo la quiero. Porque quiero decirle que todos los que están aquí son herederos y coherederos con Cristo. Todos tienen herencia. Pero no sé si a usted se le ha ocurrido. A mí se me ha ocurrido. Yo dijera, ay Señor, si se me aparece un tío por ahí que me dicen que se murió y que tenía mucha plata y me la dejó. ¿Alguien se lo ha imaginado alguna vez? A mí sí me gustaría. No que se muera, pero que me deje la herencia, pues. Yo sé que otros tienen pensamientos más mundanos, sobre todo cuando son jóvenes. Ay, si me encontrara por ahí una sugar, como un sugar daddy, ¿así es que dice? Sí, ¿cómo es? Sugar. Un sugar, eso, un sugar. Si me encontrara un sugar, sí, sé que es como dulce, un sugar, un dulce papá, o una dulce mamacita que ya esté a punto de morir y tal, y me deje todo, uy, como chévere. Esos son los que son más mundanos de pensamiento. Pero el punto es que a veces queremos herencia. Y sepa algo, todos los que estamos aquí somos herederos, pero no todos estamos disfrutando esa herencia. ¿Sabe por qué? Porque Pablo lo va a decir en Gálatas capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a tutores hasta que cumplan la edad establecida por sus padres. Así que lo que nos está brindando el apóstol Pablo es la clave de por qué a veces nosotros no tenemos lo que Dios ha dicho que es para nuestra vida. No lo tenemos porque no hemos alcanzado la madurez suficiente para administrar lo que es nuestro. Yo le decía, mi hijo desde que, bueno, hoy tiene 24, pero desde que tenía 13 años quería conducir 13 años y quería, papi, dame el carro, papi, déjame manejar el carro, papi, este carro es fácil de manejarlo, papi, este carro es automático, papi, me tenía, pero yo,
Hasta que, hijo, no te lo puedo dar. Papi, pero si manejar es fácil. Yo te he visto desde que soy niño. Desde que era niño y tú tenías carro mecánico, me sentabas al lado, yo ponía la mano y yo era el que metía los cambios. Así que yo sé manejar, papi. Yo, no, mi amor, no puedes manejar. ¿Por qué razón? Porque tal vez el tener aquello, o sea, tener un carro es una bendición. ¿Cuántos saben? El manejar un carro es una bendición, pero también es una responsabilidad. Y hay cosas que Dios no nos va a dar porque no solo son una bendición, sino que son una responsabilidad. Y si tú no estás listo para asumir la responsabilidad, entonces mejor Él dice, yo retengo la bendición hasta que seas maduro. Dígale al que está a su lado, madura. Mi hijo creció. Efectivamente, a los 16 años fue a hacer su curso de conducción y aprendió a conducir. Y empezó a conducir con ciertas restricciones. Yo al lado y así hasta que pude soltarle el carro. Pero cuando él cumple los 18 años, él vino conmigo y me dijo, ya tengo 18 años. O sea, se sentía como, ya puedo hacer lo que quiera, tengo 18 años. Ah, tienes 18 años. Y le dije, sí. Me dijo, así que papá, yo ahora soy alguien responsable de sus propias acciones. Y le dije, cierto. Le dije, tú sabes una cosa, que lo que tú hagas ahora ya no me va a meter en problemas a mí. Lo que tú hagas ahora te va a meter en problemas a ti. Así que a partir de ahora, ojo con lo que hace, que hasta preso puedes ir. Ya tienes 18 años, papá, de verdad, sí, ojo. Y luego empezó a trabajar y me dijo también como, papá, ya yo trabajo y yo no sé qué. Y yo, bueno, dele. Y le di responsabilidades. Pagas la luz, pagas el internet, pagas esto, pagas lo otro ahora con parte de tu sueldo. Y él como, sí, papá, no, papá, pero páguelo. Y empezó a pagarlo y empezó a comprar cosas. Y después llegó un día y me dijo, papi, ¿sabes qué? Esa vida de trabajador no me gusta. Yo prefería ser mantenido. Quiero que entienda que a veces nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero Dios está diciendo, no estás listo para ellas. Y si quieres ser un heredero que disfruta de su herencia, tienes que madurar. Dígale al que está a su lado, madura. Ya ni lo dicen, dígaselo, madura. Uno observa en la escritura y el Señor, bueno, confrontaba a sus discípulos, los confrontaba. Es que entre ellos habían de verdad gente que expresaba una inmadurez tremenda. Por lo menos Pedro. ¿Cuántos tienen a Pedro en el radar? A Pedro. O sea, yo no sé usted, pero para mí Pedro es mi personaje favorito. Y usted dirá, ¿por qué? Porque es el que más se parece a uno. No, yo me parezco a Pablo, sí, cómo no, puro Pedro en uno. ¿Sí o no? O sea, uno ve a Pedro y allá está, por colocar un ejemplo, el Señor va a lavar los pies de los discípulos. En el capítulo 13 de Mateo, los tiene ahí para lavarle los pies y sale Pedro. Él salía con sus pedradas. A mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor Jesús le dice, bueno, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Ay, Señor, entonces lávame la cabecita, el cuerpito y todo. Ese era Pedro. El Señor Jesús, y llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea sacrificado. Ay, Señor, que tal cosa no te acontezca. Y el Señor, ay, Pedro, tú siempre colocando tu mirada en las cosas de abajo y no de las de arriba. Apártate de mí, Satanás. Uno ve a Pedro ya finalizando la historia del Señor Jesús caminando en esta tierra. Capítulo 21 de Juan. Van allá, lo acaba de restaurar 3 veces después de que lo negó. El Señor ahora 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él la tercera, ay, sí, Señor, tú sabes que te amo. Se paran de ahí, van caminando por la orilla de la playa y va Juan recostado el Señor Jesús y Pedro, Señor, siempre envidioso. ¿Sabes que Pedro era envidioso? Señor, ¿y este qué? Y el Señor le dice, Pedro, y si yo quiero que este quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Así que esa canción queda como Pedro, 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 Pedro. O sea, Pedro y Pedro y Pedro y Pedro. Y esos eran los discípulos. Por allá se van Juan y Jacobo a decirle al Señor, oye Señor, mira, ahora que estés allá en tu gloria, dame la derecha. A mí, a mi hermano le das la izquierda, ya sentado en tu gloria. ¿Se acuerdan? Y dice la Biblia que se formó una trifulca. A veces no notamos ese detalle. Todos los apóstoles se pusieron bravos ahí a pelear los unos con los otros. ¿Sabe por qué razón? No era porque estaban bravos por lo que ellos habían dicho, sino porque se les habían adelantado a pedir lo que ellos también querían. ¿Sabe lo que les va a decir el Señor? Yo tengo conciencia que ustedes lo que son es una partida de inmaduros. Y eso es lo que pasa con nosotros muchas veces. Nos comportamos de manera inmadura. Queremos las bendiciones de Dios, pero tenemos actitudes inmaduras. Pensamos como niños, hablamos como niños y juzgamos como niños. Y Dios dice, mientras eso pase, yo no soy un padre irresponsable para colocar cosas en tus manos que al final van a terminar dañándote a ti y dañando a otros. ¿Empezamos a entender? Yo no los estoy regañando, yo los estoy animando. ¿Qué les parece? Dígame muchas gracias, maestro. Dígame muchas gracias.
Eso, así sí sigo, si no, no predico más. Ok, entonces entendamos que los discípulos se comportaban de manera inmadura y el Señor Jesús una y otra vez los exhortó por ese estado. Y hay quienes aún, a pesar de que los años han transcurrido en el Señor, estamos restringidos. No hemos podido ni siquiera llegar a reconocer la herencia de la cual somos herederos. ¿Por qué? Porque elegimos mantenernos aferrados a un estado infantil. Suelta eso y Dios te va a dar cosas más grandes. Yo lo veo y a veces veo creyentes que los coge el diablo y los arrastra todo el tiempo para allá y para acá y les da unas sacudidas impresionantes. ¿Se acuerda que el mismo Señor le dijo a Pedro, le dijo, es que Satanás me ha pedido para zarandearte? ¿Sabe por qué los sacude el enemigo? Porque ni siquiera saben el tipo de herencia que les ha sido dado. No saben que el Señor les entregó una autoridad en donde su enemigo está bajo sus pies. O sea, ni siquiera pueden reconocer que el diablo se las monta por una sola razón, y es porque no los ve como personas que pueden ostentar una autoridad por la inmadurez que tienen. Si usted descubre lo que la palabra nos quiere decir es, sabes, si tú quieres que alguien te respete, muéstrate entonces como alguien maduro. Es tan así que el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Y de hecho le dice, sé ejemplo, porque ser ejemplo, demostrar el carácter de Cristo, nos va a llevar a que las personas crean en nosotros. Pero si tú eres alguien aquí que vota, bueno, en la costa decimos esto sí no es grosero, pero yo lo voy a decir. Si en la costa, cuando alguien decimos, botó el chupo, ¿sabes qué botó el chupo? Como cuando el bebé se pone rabioso y bota el chupo. ¡Ah! Bueno, nosotros cuando alguien está así dentro de la iglesia y entonces se pone iracundo por algo y patea y tal, decimos, botó el chupo. ¿Cómo va a decir usted? Y la persona cree que eso es ira santa. No, eso es inmadurez. Eso es lo que expresa la Escritura. Entonces, si usted no quiere que el diablo se la monte y por el contrario ejercer la autoridad que Dios le ha dado, compórtese como un maduro. Aprenda a ser un maduro. Pablo dice en 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Así que el apóstol lo que nos está mostrando claramente es que cuando entramos incluso en conflictos dentro de la iglesia, eso lo que prueba es nuestro grado de inmadurez. Mira el que está a su lado, lo puede agarrar ahí, agárrelo un momento, agárrelo sin miedo ahí, agárrelo. Ahora mírelo, mire el que tiene a su lado, mírelo. Y dígale, mírelo y dígale, te tengo que caer bien, dígale, te tengo que caer bien. Dígaselo sin miedo, lo va asustado, dígale, te tengo que caer bien, porque me tienes que soportar por la eternidad. Oh, eso es tremendo. Miren, iglesia, ustedes saben que hay hombres que se me acercan, sobre todo cuando voy a dar conferencias de pareja, se me acercan y me dicen, oiga, pastor, dígame una cosa. Yo sí, dime, pastor, y en el cielo yo voy a estar casado con mi esposa. Y me ha pasado, es de verdad. Vea, pastor, yo no he entendido bien esa verdad bíblica, pero yo voy a estar casado con mi esposa en el cielo. Y yo me sonrío y le digo, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Pastor, ¿no dice la Biblia que es hasta que la muerte nos separe? Y yo, pues sí. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer en el cielo? Y yo, tranquilo, que allá todos vamos a ser manitos, así que tranquilo. Ay, pastor, que, o sea, no vamos a vivir en la misma casa. No, tranquilo. Ay, qué descanso. Eso no se hace, pero pasa. ¿Sabe? Ese hermanito que usted dice, no, yo voy al culto de 10 porque él viene el de las 8 y no me quiero encontrar con él. Eso prueba que hay inmadurez, pero aún prueba que usted no ha entendido que con ese es que va a pasar la eternidad. Todos los días, para siempre, así como ve a Dios, lo va a ver a Él. Así que espero que le caiga muy bien. Y para eso hay que madurar. Ahora, lo tercero que quiero mostrarles es que el crecimiento de nuestro hombre interior, o en el crecimiento de nuestro hombre interior, podemos descubrir si es así o no en la forma como hablamos, pensamos o juzgamos. Usted quiere saber si alguien es infantil, escúchelo hablar. ¿Sabe? No quiero que suene grosero, pero en realidad hay personas con las que uno habla y uno dice como, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esta conversación? O sea, uno siente que está hablando como cosas insulsas, ¿no? O sea, uno, perdóneme, no quiero ser grosero, pero de verdad, a veces uno oye, pero ¿cómo puede haber alguien que piense tan sin profundidad? Solo habla cosas como
como superficiales, solo habla cosas como tontas. No estoy hablando de ustedes, muchachos, ¿oyeron? No. Ahora sí voy a decir algo, escuchen, perdonen, porque eso tiene que ver con el crecer en la vida de uno. Pero mi hijo, a veces mi hijo que tiene 24 años, ustedes deben tener menos, 16, 15, 14. Pero mi hijo que tiene 24 años, de hecho cuando estaba más chico, a veces me mostraba, no sé, los reels o los memes que salen ahora. Pero orinado de la risa, ¡wow! Y yo lo miraba y le decía, hey, eso te va a fundir el cerebro, o sea, pero él muerto de la risa. Yo decía, pero ¿dónde está el chiste? Y él, papá, es que tú no lo entiendes, estás muy viejo. Y yo, pues seguro, pero era como, yo le decía, papi, ten cuidado que eso te va a dañar el cerebro. Y sabe, a veces uno cuando tiene esa edad, uno está viendo una cosa que le causa risa. Pero entonces, ¿a qué me remonto? Cuando yo tenía esa edad, yo decía, oye, de verdad, yo me reía de unas tonterías. Ahora, en mi madurez y en la seriedad con la que veo la vida, pues eso para mí es una tontería, pero en aquel momento no lo era. Entonces uno a veces está conversando con personas que uno dice, es difícil poder sostener una conversación con esa persona porque uno dice, o sea, ¿cómo la sostengo si todo lo que me está hablando parece que tuviera en un desfase de su edad espiritual? Yo lo digo, si hay algo que a mí me encanta es establecer conversaciones. Yo siendo maestro, alguien venga a hacerme preguntas, pastor, la Biblia dice esto. No, esas conversaciones a mí me fascinan. O las conversaciones donde tú me planteas un problema y yo tengo que resolvértelo desde la Biblia. Yo soy fascinado. Y alguna vez escuché a mi pastor John decir que él iba en un viaje con una persona que era un maestro, vamos a decirlo así, una persona muy sabia en el Señor. Y él tenía hambre de poder escucharlo, iban en el viaje, pero en el viaje también iba un muchacho joven. Y entonces él estaba hambriento de escuchar a esa persona adulta en el Señor, de esa sabiduría que Dios le había dado. Pero el que intervenía era el joven y hablaba y hacía preguntas. Y él, no sé si lo escuchaste, la pastora, que el pastor John dijo como, uy, me dieron unas ganas de decirle, cállate estúpido. Porque eso lo da la inmadurez. Pero cuando usted es maduro, usted viene en una mañana como esta y usted dice, Dios tiene algo para decirme. Cuando usted es maduro, usted dice, definitivamente yo tengo que comerme esto porque esto va a ser beneficioso para mí. Y no solo eso, sino que va a mostrarme al final un camino que me va a llevar a un incremento, me va a llevar a poder tener una vida en el nivel establecido por el Señor. ¿Escucharon, muchachos? Aquí hay cosas para ustedes chéveres para que puedan crecer súper. Y cosas que en definitiva los van a poder vivir una vida incluso diferente a la nuestra. Que yo de muchacho hubiera querido escuchar un montón de cosas que no quise escuchar y que definitivamente me llevaron a un estado que yo no quise tener. Entonces por eso les digo, dense la oportunidad de, a pesar de estar en la edad que está, establezcanse en la madurez que Dios quiere que tengan. Y les aseguro que van a tener una vida muy distinta incluso a la que vieron en sus padres. Ustedes serán personas maduras espiritualmente en el Señor. Entonces Pablo va a decir aquí en 1 Corintios 13:1, 1 Corintios 13:1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Así que Pablo nos da tres cosas que nos permiten discernir con claridad cuánto hemos crecido en nuestra vida espiritual. Y él nos está diciendo que son la manera como hablamos, la manera como pensamos y la manera como nosotros juzgamos. Y quiero que entienda esto. Hace un momento le decía que a mí me gusta que las personas me pregunten cosas de la Biblia. Esas me parecen las conversaciones más interesantes. De hecho, desde que mi hijo era un niño, nuestras conversaciones en el carro con mi esposa eran cosas de la Biblia. Nos gustaba mucho hablar de los últimos tiempos. Nos gustaba hablar de cómo iba a ser y cómo iba a ser el cielo. Esas eran las conversaciones que nosotros teníamos en el carro. Siempre que estábamos como familia eran nuestras conversaciones. Nuestras conversaciones eran de planteamientos si la salvación se perdía o no. O sea, tremendas conversaciones, pero eso era lo que nos gustaba hablar. El tema es que entre usted más toma la palabra y toma lo que Dios le dice, más rápido tendrá un crecimiento que le permitirá hablar, pensar y juzgar como adulto. Y si usted aprende a pensar, a hablar y a juzgar como adulto, también tendrá la oportunidad de disfrutar todo lo que Cristo conquistó
para que su vida fuera plenamente bendecida. Yo le digo así, si usted es un creyente que todavía está preocupado de cómo va ahorita a almorzar o cómo va a pagar el recibo del gas, le puedo asegurar que todavía no está en la madurez que la Biblia quiere que usted tenga. Porque realmente los maduros vivimos por el reino de Dios y su justicia, y descansamos en saber que todas las demás cosas nos serán añadidas. Los maduros sabemos que cuando miramos las aves, salimos aquí y vemos, no sé, las tortolitas que hay por ahí, y las vemos gorditas, rozagantes y sus plumas hermosas, decimos: oh, ese es mi Padre que las alimenta, aunque ellas no siembran ni ciegan. Y si Él las alimenta y las cuida de esa manera, cuánto más a mí, que soy su hijo. Eso hace un maduro. Así que un maduro habla, piensa y juzga como Dios lo haría en su palabra. Un consejo: quítese de la boca eso de yo pienso, yo siento, yo creo. No, usted no piensa, usted no siente y usted cree. Usted piensa lo que Dios piensa, cree lo que Dios cree, habla lo que el Señor decreta para su vida. Eso nos hace maduros espirituales y por tanto las personas que van a disfrutar de la vida abundante que el Señor Jesucristo nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero cerrar diciéndote en esta mañana: madura. Dígale al que está a su lado: madura. Ponte serio. Madura. Para casa de Dios vienen cosas grandes. Para casa de Dios vienen cosas grandes. Pero necesitan gente madura para sostener eso grande que Dios va a traer. Así que crezcan. Apoyen a la mujer de Dios con ese crecimiento. Vengan a las escuelas a ser formados. Estudien la palabra del Señor. Es increíble, pero hay personas que han de terminar sus días en esta tierra sin poder disfrutar lo que Cristo hizo, porque nunca ni siquiera se preocuparon por ir a ver lo que la Biblia decía que era de ellos, porque siguieron siendo niños. Pero el que crece va y indaga qué es lo que le corresponde, qué es lo que ahora Dios le dio para tener la clase de vida que Él dispuso darnos. Cierro con esto, voy a cerrar con una historia. En alguna ocasión un hombre que no tenía muchos recursos, realmente era un hombre que tenía falencias de muchas cosas, pensó en querer hacer un viaje largo. El viaje era entre Inglaterra y Estados Unidos. Así que este hombre, teniendo ese deseo en el corazón, pensó cómo podía hacerlo. Sacó cuentas y dijo: tengo que trabajar tantos años y ahorrar por tantos años para poder terminar haciendo ese viaje. Así que él empezó a ahorrar. Por 8 meses ahorró para comprar un tiquete. El tiquete del barco que lo llevaría entre Inglaterra y Estados Unidos. Ahora, cuando llegó el momento casi de llegar a su viaje, faltaban como 2 meses, él pensó: pero yo compro el boleto y ¿con qué voy a comer o qué voy a comer durante todo el viaje? Dijo: tengo que ahorrar otro poco para comprar algunas provisiones. Y así lo hizo. Así que antes de embarcarse compró unas cuantas latas de atún, compró otras de sardina, compró galletas, compró cositas que no perecerían en los 3 meses de viaje. Eran 3 meses de viaje y que podía comer racionadas para mantenerse con vida. Así que este hombre todos los días sacaba un poco en su viaje cuando se embarca, y después de que se va el viaje en marcha hacia Estados Unidos, sacaba la latica y comía un poquito de atún, un poquito de sardina, un poquito de galleta, y así hacía día tras día. Pero después de que hacía ese ejercicio, él se subía a la parte alta del barco, y ahí en la parte alta había un restaurante fantástico con un buffet glorioso. Eso había comida, pero en cantidad, y veía cómo los comensales pasaban en ese buffet, cogían la comida y se sentaban a comer, y él se quedaba parado ahí viendo a través de la ventana día tras día, y luego veía cómo quedaba cantidad de comida que empezaban a recoger los meseros para botarla. Día tras día lo hizo. Faltando 3 días para terminar su viaje, está parado religiosamente como lo hacía ahí en la puerta del restaurante, y un mesero abrió la puerta y le dijo: Señor, ¿va a entrar? Y él dijo: no. Y él le dijo: Señor, yo he visto que usted casi por 3 meses todos los días se para aquí, pero no entra, jamás entra al restaurante. Y entonces él se lo quedó mirando y le dijo: querido amigo, lo que pasa es que yo compré un boleto
y ese boleto que compré no incluye alimentación, así que no puedo entrar al restaurante. Y el mesero le dijo: ¿y usted por qué piensa eso? Si todos los boletos, indistintamente de la clase que sean, todos incluyen comida, todos incluyen la bendición de que usted pueda comer durante este viaje. Bueno, hay muchos creyentes que, como permanecemos inmaduros y no maduramos, no sabemos ni siquiera a qué cosas tenemos derecho. La herencia está servida, la bendición ya fue dada, la promesa ya fue establecida y cumplida, pero seguimos pasando hambre porque no hemos crecido espiritualmente en la medida que Dios desea que esté lo que hoy somos. Así que la invitación es una sola: madura. Madura. Crece en el Señor. Oro por ti un minuto. Gracias te doy, Padre, por esta mañana y por tu palabra. Oro para que permee nuestro corazón, Señor, y no solo se quede en nuestros pensamientos, sino que permee nuestro corazón y produzca una transformación que nos ponga en línea con tu verdad, Señor. Hoy hemos venido a este lugar con una sola idea, y es que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Y sabemos que tú hoy traías alimento espiritual para nuestra vida, que nos haría crecer, que nos daría todo lo necesario para desarrollarnos espiritualmente. Y hoy me generas una inquietud, Dios, en medio de animarme a ir hacia adelante, y es: necesito abandonar lo que es de niño para ahora empezar a proyectarme en las cosas que claramente solo pueden darse si yo soy un hombre, Señor. Si soy una persona madura, Dios, si soy una mujer crecida, Dios. Así que hoy pongo mi corazón en ti y te digo: Señor, obra en tu perfecta voluntad. Haz lo que tengas que hacer. Trátame como me tengas que tratar para que yo pueda crecer, pero no me permito seguir en el mismo estado. Yo quiero ese incremento, yo quiero esa herencia, yo quiero la plenitud de tus bendiciones, la plenitud de la vida abundante que solo tú me sabes dar. Así que te agradezco, Señor, por cada persona que está aquí. Si hay alguien nuevo en este sitio, tú también puedes decirle: Señor, aquí estoy. Te pido perdón porque he vivido la vida como yo creo, pero a partir de hoy te la entrego para vivirla como tú, Señor, lo determinas, y así pueda crecer y ver la plenitud de tus promesas cumplidas en mí. Así que como iglesia, Señor, yo los bendigo. Bendigo a Pastora Claudia. Señor, haz que su vida cada vez más se asiente en lo que tú has dicho de ella y lo que tú has establecido que es ella, y que de esa manera pueda guiar a cada persona en este lugar con tu palabra, con tu verdad, con la grandeza de tus obras, Señor, y que ellos se puedan convertir en la plenitud de lo que tú determinaste por propósito. Así que toda bendición, Señor, toda bendición en lugares celestiales se asiente en sus corazones y ellos las disfruten en plenitud, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden decir conmigo: gracias, Señor? Gracias, Señor. ¿Y cuántos pueden decir: voy a madurar? Amén, amén. En Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Bueno, me regalas. Ay, gracias. Somos agradecidos. Espero que cada uno haya tomado lo que corresponde. Hemos tenido 2 días, ayer, y ayer veíamos que el hacerme amigo del mundo me convierte en enemigo con Dios. Y he tomado y he recibido la palabra en serio, no desde mi posición de pastora. O sea, he estado ahí, miraba mis apuntes en la primera palabra, en la primera predicación tomé apuntes, en la segunda también, y creo que si los miro ahorita, he copiado 2 cosas diferentes. En los 2 el Señor me ha hablado, y no lo hablo, o sea, en serio como pastora. Me senté como una estudiante, me senté a mirar al pastor David porque lo admiro, es un maestro en la palabra, por eso está acá, y me siento a aprender. Y escuchaba hoy, yo le decía: Señor, no sé ustedes, pero yo necesito madurar. Y no, yo hoy le decía, estaba contigo y yo decía: madure, Claudio, usted ya es una vieja de 58 años, madure, te lo decía, ¿no? Que a mí misma. Y creo que es el momento de que todos digamos: ya hasta aquí fue hoy, tanta pendejada con lo que yo pienso, con lo que yo hablo, como yo juzgo, sino que yo debo ir a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos va a llevar a otro nivel.
esta es una iglesia que la ha sostenido el Señor. Y sin querer menospreciar lo que yo soy, Él la ha sostenido a través de mí, de mis debilidades. No las expongo y a veces expongo algunas, pero hoy estaba delante del Señor como frente a un espejo, diciéndole: Señor, yo no quiero seguir siendo una niña espiritual. Y me ponía en el lugar del director de alabanza, no sé, Iván, ¿cómo dijiste que se llamaba? No sé. Y tú decías, era grande, pero hablaba como niño. Y yo decía, no, yo no quiero ser una mujer de 58 años, pero que hable como una niña, sino que necesito estar hablando a la madurez, a lo que Dios quiere. Y pensaba en gracia y verdad, un equilibrio, gracia y verdad. Y yo les digo, quiero que todos nos unamos en hacer algo diferente con Casa de Dios. O sea, que hoy digamos y salgamos cada uno desde su forma personal. Saben que cada uno de ustedes es importante, cada uno de ustedes es importante para el llamado que Dios hizo a ustedes, pero también para mi llamado. O sea, pastor decía hoy, no, es que nosotros como pastores, lo dijiste más en el primer servicio, estar pendiente que si el servidor llegó temprano, no llegó, que si fulano dijo, que si no dijo, que todos asumamos el deseo de que Casa de Dios impacte este sector. Ustedes son tan importantes. Imagínense a mí sola afuera predicando y cantando y sirviendo y todo, pero si no hay compromiso de cada uno de ustedes y propio en mi persona también, pues va a ser complejo y vamos a seguir ahí enchonchándonos de palabra y creciendo, pero con el chupo en la boca, de que cualquier cosa se cae el chupo y nos ponemos a llorar. Yo lo traigo para mi vida, es un tiempo de madurar. Pastor David, sé que si antes no se había dado el tiempo de que tú vinieras acá, es porque era hoy, era aquí y era ahora, y están las personas que se necesitaba que estuvieran. Y tú me decías a mí, yo pago el avión y yo voy a tu iglesia, dime el día. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer? Y lo voy a decir literal, y creo que se lo dije a Eve. Le dije, ¿yo qué le voy a decir al pastor David? Que venga, pague avión, pague todo, si la ofrenda no va a ser igual de alta. Yo lo pensé, o sea, es mi pensamiento. Y yo decía, no, yo que lo voy a hacer, pagar el avión y todo para que venga acá. Pero él tiene un corazón de dar lo que él tiene. Pero yo tengo el mío de decir, oh, hombre, y el Señor sabía lo que él quería y lo que yo también, y fue hoy. Y yo les digo, yo algún día quiero tener esa fluidez de palabra que tiene el pastor David para enseñar la palabra. O sea, tiene una facilidad, tiene tanta revelación, y sé que eso va con carácter. O sea, eso va asociado al carácter, viene el incremento y el conocimiento. Y yo decía, cuando yo sea grande quiero ser como él, quiero aprender a crecer. Y por eso me sentí, cuando quise volver a hacer rema, yo hice rema en un momento en que mi esposo había fallecido en mayo, y yo entré en junio y julio a hacer rema, y era el tema de que personas se iban de la iglesia, era el tema del duelo, era el tema de no predicar, era el tema de aprender. Uno no le timbra el celular cuando está en un servicio, y era el tema de crecer así, de no tener el tiempo para leer todos los libros, me hago entender. Y de pronto ya llevaba 2 años, tal vez 3, que yo le decía a Tatiana, quiero volver a hacer nuevamente rema. Y ella, pastora Claudia, ¿estás segura? Son 3 años otra vez, 2 años y el tercero. Y yo le dije, no importa, yo quiero sentarme a recibir otra vez. Y les digo, ustedes no saben lo que uno aprende cuando tiene un corazón enseñable. Hoy yo le decía al pastor David, cuando oró por la ofrenda, yo le dije, pastor, yo no había entendido bien cómo el Señor fue semilla y cayó y murió para luego que naciéramos nosotros. Y yo hoy decía, wow, yo no había entendido eso. Y yo les digo, ustedes deben salir hoy entendiendo y aprendiendo algo de lo que el pastor habló hoy. Ya, para mí dejar la inmadurez. Así como nuestro presidente decía, para dejar de ser ilícito, quítela ahí y se vuelve lícito. Y yo decía, ¿en serio? ¿En serio? Y yo, quítele ahí, que ahí se vuelve lícito. Entonces yo decía, no, para mí la enseñanza es hoy dejar de ser niña y ser madura. ¿Qué le dejó el Señor a usted? ¿Vale la pena que usted deje un llamado por una pendejada del mundo?
por un espejismo que el diablo le tiene a uno, y usted no es capaz de dejar eso, y usted no es capaz de dejar lo otro mentiroso del diablo, porque nosotros ahora estamos en Cristo, y en Cristo tenemos una identidad nueva, somos diferentes, pero tenemos que dejar lo que era de niños. Tenía que decirse y se dijo, ya descansó, ya se siente mal, pero descansa el animal. Los amo mucho. Hoy, Andrés, quiero que tú pases por acá porque tenemos algo chévere, algo que no nos va a dar mucho tiempo, pero que es importante para Casa de Dios, porque es algo que es de nuestra iglesia, y lo que es de nuestra iglesia nosotros lo apoyamos y lo amamos y queremos que crezca. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Me alegra mucho. Pues quiero contarles que dentro de nuestra congregación hay personas con diferentes talentos. No sé, por ejemplo, si sabían que Felipe Topia es un gran jugador y entrenador de tenis, de lo más top que hay en este país, ¿sí o no? Acaba de llegar de Perú, de ganarse un campeonato con uno de sus pupilos. De Sergio, que es un gran baterista también, que toca con artistas también importantes. De Laura, de Eve, que son artistas también. Y dentro de eso tenemos un tremendo contador, y deben haber más, que ese es mi contador. Hay mucho talento entre nosotros en diferentes áreas, pero hay alguien en especial que es de la casa, con quien hemos tenido el privilegio, junto con Sergio, también Laura, Eve, Topi, de trabajar de la mano de lo que Dios ha venido haciendo con él. Entonces hoy queremos presentarles algo muy especial que él está haciendo, que hizo el viernes. Es que no quiero revelarles todo de una vez, pero ya más adelante va a salir una imagen, y yo quiero que ustedes con sus celulares escaneen un código que hay ahí, y los va a llevar a la sorpresa que vamos a tener en este momento. Yo creo que apaguen un poquito las luces, bajen las luces ahí, solo dejen las de tarima de pronto para poder ver bien, todas esas. Y quiero que demos gracias a Dios, porque lo he escuchado mucho en un show con el que estoy trabajando, y ellas dicen que la vida nunca llega tarde. Lo que yo sí sé, no sé si la vida le llegue tarde a la gente o no, pero lo que yo sí sé es que Dios no llega tarde. Dios siempre llega a tiempo, y Él conoce los anhelos de tu corazón. Y si tú tienes un llamado, tienes que comenzar a trabajar en Él, porque Dios quiere obrar a través de tu vida. Así que dale, bótala ya, Pedrito. ¿No? ¿Listo? Entonces, dale. Hola familia, ¿cómo están? Mi AKA es H-Spin. ¿Cómo van? ¿Qué tal todo? Bueno, como lo decía mi pastora, como le decía Andresito, el viernes tuve el privilegio de lanzar mi primera canción como artista urbano. Me gusta mucho el rap, me gustan estas pintas, así soy. Sí, y pues probablemente me han visto muchas veces allá metido en la consola, pero créanme que independientemente de en el lugar donde te ponga Dios a servir, en ese lugar hazlo de la mejor manera, ¿sí? Gracias al Señor, Él ha venido guiando mi camino hacia llevar la palabra de Dios a través de la música, y de lo cual estoy muy agradecido realmente, porque la música a mí me apasiona. Y pues hemos producido en conjunto con Andrés, con Sergio, con otro amigo que se llama Mateo, y como que se ha incluido muchísimas personas en este proyecto, ¿sí? Y eso es reflejo de la fidelidad de Dios. Siempre que Dios ponga un sueño y un deseo y un anhelo en tu corazón, créele, porque Él lo va a cumplir. Hoy en día estoy viendo materializado mi sueño. Más adelante sus sueños, qué sueño tienen, no importa lo descabellado que sea, simplemente créanle a Él, ¿sí? Porque Él en su palabra nos dice que absolutamente lo podemos hacer en Cristo, quien es quien nos guía y nos fortalece, ¿sí? Entonces esta canción quiero presentarla, se llama Don Nadie. Mucha gente me ha preguntado por qué ese nombre no me gusta, y realmente no es que sea un mal nombre. Lo que sucede es que esa es mi posición ante Cristo. Soy un don nadie, pero cuando estoy en Él soy un don todo, ¿sí? Pero es por Él, no es por mí. Fuimos creados por Él y para Él. Así que pongamos todos nuestros dones y talentos al servicio de Él, que Él
será exaltado a través de ellos. Quiero enseñarles el coro de la canción. El coro de la canción, esta canción es mi testimonio, pero de una u otra manera quiero mostrar a través de mi testimonio que si lo logró hacer conmigo, lo puede hacer con cualquier persona de ustedes. Entonces no hay ningún obstáculo, simplemente es dejarse ministrar el corazón de Dios, ¿vale? Y pues este coro es realmente una afirmación, ¿sí? En donde dice: no es ni será fácil, el enemigo acecha para hacerlo difícil. Tal vez yo sea un don nadie, pero el Dios que represento siempre lo hace. Y si No es, ni será fácil, el enemigo acecha para hacerlo difícil. tal vez, yo sea un don nadie, pero el Dios que represento siempre lo hace. Y si no es, vamos familia, el enemigo acecha para hacerlo difícil. tal vez, yo sea un don nadie, pero el Dios que represento siempre lo hace. Y si no es, ni será fácil, el enemigo acecha para hacerlo difícil. tal vez, yo sea un don nadie, pero el Dios que represento siempre lo hace. Y sí. Y ahora sí vamos con la canción. Los amo, familia. Ya. Oh. This is el HSP. Todos colaboren con sus manos. Oh, oh. Estuve varios años alejado del rap, en donde me di cuenta del valor de la amistad. Supe muy bien que me tenía que alejar, porque la vida que llevaba se podía acabar. Mas sin embargo se acabó y fue de lo mejor, porque en este largo tiempo encontré el verdadero amor. Supe inmediatamente que la gente se incluyera y que solo estaría con Dios, y toda su vida necesito en este tiempo para gustar mi vida. Hacer cambios complicados, bajar la adrenalina, tener momentos a solas, la frustración y matar la ansiedad del alcohol y la drogadicción. Ahora tengo momentos que disfruto sin mesura, y todo lo que yo era lo boté a la basura. Sin embargo sé que falta hacer algunos ajustes, porque lucho diariamente no caer en embustes. No es ni será fácil, el enemigo acecha para hacerlo difícil. Tal vez yo sea un don nadie, pero el Dios quien represento siempre lo hace. Y si no es ni será fácil, el enemigo acecha para hacerlo difícil. Tal vez yo sea un don nadie, pero el Dios que represento siempre lo hace. Y si HSP continuó con él acá, porque Dios sacó mi vida directo en la cloaca. No todo ha cambiado, oro por esas personas que en su momento dieron mano a esta persona. He vuelto, quizá en otra posición, pero quedarme quieto esta vez no es la opción. Sé que tengo un mensaje más allá de mi opinión, y compartirlo con ustedes, esa es mi vocación. Dios ha hecho en mi vida un cambio drástico, se nota en el semblante y en la forma en la que hablo. Mostró misericordia y su gracia me la dio. Si no entiendes lo que hablo, ven y vívelo. He perdido aquella vida sin sentido, he ganado el amor de todos los míos. He sufrido por los momentos del pasado, el gozo es mío, porque Dios siempre está conmigo. No es ni será fácil, el enemigo acecha para hacerlo difícil. Tal vez yo sea un don nadie, pero el Dios que represento siempre lo hace. Y si no es ni será fácil, el enemigo acecha para hacerlo difícil. Tal vez yo sea un don nadie, pero el Dios que represento siempre lo hace. Y si bueno, familia, alza mi mano arriba para el Señor. El Señor es quien nos da absolutamente todo. Wow, wow, oh. El Dios que represento, el Dios que represento, el Dios que represento siempre lo hace fácil. Gracias, familia, los amo. Dios los bendice en gran manera. Estén muy bien. Gracias. Bueno, familia, aquí en pantallas va a salir un código QR. Ese código QR es un link free. Ahí pueden seguirme en todas las redes sociales. También hay links directos a las diferentes páginas de streaming para que puedan ir y escuchar mi canción. Y espero que, bueno, que los bendiga, que sea de gran bendición a su vida. Los amo mucho. En serio que estoy muy contenta. ¿Me regalan luz allá? Estoy feliz. Alejito lo conozco hace 10 años
y él pues obviamente desde que nace en Cristo ha estado acá en casa de Dios. Entonces alegra mi corazón el verlo en este momento, en serio. Es como cuando uno ve un hijo graduándose, algo así. Y Alejito me impacta su forma de vestir, porque es que ese no es el Alejo que yo conozco. Cuando él llegó acá, hizo enfoque, ¿no? Y se le decía que por 2 meses colaborara en el área de seguridad que es afuera. Y él venía con pantalón negro, camisa blanca y corbata negra. En ese entonces era como así. Y luego pasaron 2 meses, luego pasaron 3, luego pasaron 6 meses, 1 año, año y medio. Y él me decía, pastor, ¿hasta cuándo voy a estar allá? Yo quiero estar en sonido, pero es que mi forma de vestir, y si yo puedo cambiar, y si puedo venir con camiseta. Y yo, no, Alejo, o sea, toca como está establecido en el manual. Pasaron como casi 3 años, ¿no? Él sirviendo. Yo les decía en esta mañana en el primer servicio, 3 años vistiendo como no es la forma. ¿Me hago entender? Ustedes imagínense a mí que me digan que me tengo que vestir así. ¿Quién se imagina yo así? Con los zapatos, yo no, y esa gorra y todo, no, yo no. Yo lo hago por un ratico, porque no es mi estilo. Él sirvió 3 años con la forma de vestir que no era la de él. Entonces yo siento que la sujeción y la obediencia traen gran bendición a nuestra vida, o sea, ver el cambio de él. O sea, es que ustedes no saben la changuita que él era, ¿no? Eso era así, contar a los testimonios, ¿no, Alejo? De donde el Señor lo sacó, habla que de la cloaca. ¿Qué es eso? Cloaca es como una cárcel subterránea. Uy. Eso es de la antigüedad. Uy, horrible, ¿cierto? Y el Señor lo saca de ahí, de la cloaca. Entonces yo digo, y mire dónde lo tiene ahorita sentado, en lugares celestiales, o sea, lo tiene bien a la diestra del Padre. Entonces sé que lo mejor está por venir. Quiero que extendamos nuestras manos hacia Él. Bueno, Señor y Padre amado, en esta hora, Señor, nosotros como un solo cuerpo, oramos, Señor, por Alejo, lo bendecimos, damos gracias a Dios por lo que tú has empezado a hacer en la vida de él, por lo que has hecho y por lo que sabemos que tienes para él. Yo lo bendigo, Señor, como su pastora. Declaro, Señor, cielos y puertas abiertas sobre su vida, que en este caminar, Señor, él jamás se olvide que lo que él está haciendo es para llevar, Señor, y sacar personas de la cloaca y llevarlas al reino celestial, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque él ministra en sus canciones lo que muchos allá afuera necesitan escuchar, cosas que para nosotros no es una música normal de escuchar. Él necesita ese género de música para llegar a esos lugares, Señor. Yo te doy gracias, Señor, lo bendigo, Señor amado. Te pido que Espíritu Santo seas tú cada día, Señor, revelándote, Señor, más y más en la vida de él, Señor. Yo lo bendigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Dios es bueno. Bueno, familia, sean todos grandemente bendecidos, y al frente los están esperando sus chiquitines. Bendiciones. No olviden escanear el código, ahí lo vamos a dejar para que puedan escanearlo con sus teléfonos.